Hay una estadística de Franco Colapinto que Alpine no puede ignorar ni aunque quiera, y que lo mete en un club altísimo, al lado de un nombre que te va a sorprender. Mientras algunos discuten en conferencias de prensa si el pibe es lo suficientemente bueno, los números ya contestaron la pregunta hace rato, en silencio, sin necesidad de declaraciones picantes. Y cuando los mirás bien, entendés por qué la renovación está tan cerca. Escucha esto, que es data pura. Empecemos por la joya de la corona, el dato que casi nadie destaca pero que es oro para un equipo. Franco terminó todas las carreras que largó en la temporada. Todas. 0 abandonos por error propio, 0 autos rotos por manejar más allá del límite, 0 fines de semana tirados a la basura por una macana. En la Fórmula 1 de hoy, donde los autos son máquinas complejísimas y cualquier detalle te deja afuera, terminar todas las carreras es una hazaña de constancia y de cabeza fría. Y adivina al lado de quién queda Franco en esa lista tan selecta de pilotos superregulares. Nada menos que Lewis Hamilton, 7 veces campeón del mundo, el tipo más regular de la historia de este deporte. Pará y saborea eso un segundo. Un pibe de 23 años, en su primera temporada completa como titular, aparece en la misma categoría de fiabilidad que una leyenda absoluta. No estoy diciendo que Franco sea Hamilton, ojo, eso sería una locura. Lo que digo es que en el aspecto de la regularidad, de terminar siempre, de no regalar nunca un fin de semana, el argentino está haciendo algo que muy pocos en la parrilla logran. Y eso, para un equipo que pelea cada punto como si fuera el último, vale muchísimo más de lo que parece. Ahora sigamos con los números de puntos, que también hablan fuerte. Franco sumó en 5 de las 9 carreras del año. Más de la mitad. Tiene 18 puntos y está 13º en el campeonato de pilotos. Y ojo con sus mejores resultados, un 6º puesto en Miami, que es lo más alto que consiguió en toda su carrera en la Fórmula 1, y un 7º en Canadá. A eso le sumás los puntos que fue rascando de a uno en carreras donde el auto no daba para más. O sea, no es que sumó 2 veces de casualidad, es una regularidad sostenida a lo largo de toda la temporada. Y acá viene el contraste que hace estallar el argumento. Todo esto lo consiguió con un auto que, en la segunda parte de la temporada, dejó de ser competitivo. El Alpine perdió consistencia, se quedó atrás de sus rivales directos, y aún así Franco siguió metiendo puntos. ¿Sabes lo que significa eso? Que buena parte de esos puntos son mérito del piloto, no del auto. Cuando tenés un auto ganador, sumar es más fácil. Cuando tenés un auto que anda mal y aún así sumás, ahí se ve al piloto de verdad. Y Franco viene sumando justo cuando el auto no ayuda. El propio Briatore, que no es un tipo de regalar elogios, destacó varias veces esa constancia. Habló de la solidez del argentino, de su madurez, de su capacidad para plantarle cara a su compañero de equipo. Incluso, cuando le preguntaron por la posible continuidad, comparó la buena relación entre sus dos pilotos con duplas históricas y exitosas que él mismo dirigió en el pasado. O sea, para el hombre fuerte de Alpine, Franco no es un problema a resolver, es una pieza a conservar. Y los números le dan la razón. Fíjate qué contradicción hermosa se arma. Por un lado, el director general del equipo sale a decir en público que Franco tiene que demostrar que merece quedarse. Por el otro, las estadísticas gritan que ya lo demostró. Terminó todas las carreras. Sumó en más de la mitad. Consiguió su mejor resultado histórico. Está aportando puntos clave en la pelea por el 5º puesto. ¿Qué más tiene que hacer para demostrar? A veces las palabras de los dirigentes van por un lado y la realidad de la pista va por otro. Y en este caso, la realidad de la pista es contundente. Ahora, seamos justos y pongamos las cosas en su lugar, sin inflar de más. Su compañero de equipo consiguió más puntos y estuvo, en promedio, más arriba en la tabla. Eso es un hecho y no lo voy a esconder. Pero acá la comparación no es esa. La comparación es contra el punto de partida de Franco, contra las expectativas, contra un año pasado durísimo donde la peleaba desde el fondo. Y desde ese punto de vista, el salto que dio es enorme. Pasó de ser el pibe al que todos cuestionaban a ser un piloto que suma con regularidad y que termina todas las carreras. Ese progreso es lo que un equipo valora. Y hay una pata más que los números refuerzan, la proyección. Franco tiene apenas 23 años, conoce todos los circuitos de la categoría, se adaptó bien al nuevo reglamento, y encima trae detrás una de las bases de apoyo comerciales más fuertes de toda la parrilla. Combina eso con su regularidad deportiva y tenés un paquete que en el mercado actual es carísimo de conseguir. Talento, juventud, experiencia y constancia, todo junto, en un solo piloto. Por eso los que saben dicen que dejarlo ir sería un error deportivo grave. Y para que se entienda la dimensión del salto, hay que acordarse de dónde venía.
El año pasado, Franco corría con el peor auto de la parrilla, un auto que era casi imposible de manejar bien, y aún así, en la telemetría y en el ritmo, mostraba que podía estar a la par de su compañero, que es un piloto con muchísima experiencia y casi 200 grandes premios encima. Este año, con un auto mejor pero que también tuvo sus altibajos, dio el salto de calidad que en Alpine esperaban: regularidad, puntos, madurez, cabeza fría. Pasó de ser el pibe cuestionado a ser una pieza que el equipo valora de verdad. Ese progreso, medido contra el punto de partida, es enorme, y es exactamente lo que una escudería mira a la hora de decidir un futuro contrato. Así que la próxima vez que escuches a alguien preguntarse si Franco es lo suficientemente bueno, acordate de esta estadística. Terminó todas las carreras del año, igual que un heptacampeón del mundo. Sumó en más de la mitad, con un auto que no acompañaba. Los números ya votaron, y votaron fuerte a favor del argentino. La pregunta que queda es una sola: ¿cuánto más van a tardar en poner sobre el papel lo que las estadísticas ya dejaron clarísimo? Y por otra parte, lo que voy a contarte tiene toda la pinta de un tiro por la culata de manual. Alpine intentó copiarle la idea al mejor auto de la parrilla para regalarle un cohete a Franco Colapinto en Austria. ¿Y sabes qué pasó? La copia le salió al revés. En vez de mejorar, el auto empeoró. En vez de acercar a Franco a los puntos, lo hundió. Y lo más loco es que el fracaso puede terminar siendo, con el tiempo, la mejor noticia de la temporada. Pero para entender eso, primero tenés que entender qué es lo que hicieron. Vamos por partes. Alpine llegó al Gran Premio de Austria con una novedad importante en el auto que manejan Franco y Pierre Gasly. Estrenaron un paquete de actualizaciones centrado sobre todo en la parte delantera del monoplaza, y la pieza más destacada era un ala delantera nueva. Pero acá está lo interesante: dejaron atrás buena parte del concepto que venían usando desde el arranque del año y adoptaron una filosofía mucho más parecida a la que viene marcando Mercedes, el equipo que hoy domina la Fórmula 1. Básicamente, miraron para el lado de los que ganan y dijeron: che, copiemos esa idea. ¿Y por qué copiar a Mercedes? Porque tiene toda la lógica del mundo. Mercedes tiene el mejor auto, ganó en Austria con Russell, lidera con Antonelli. Si vas a copiarle a alguien, cópiale al que gana. La idea detrás del ala nueva era ordenar los flujos de aire en la zona delantera del auto y generar una mejor conexión con el resto del monoplaza. En criollo, hacer que el aire entre más limpio y que todo el auto trabaje más parejo. Sobre el papel, un planazo. En la pista, un dolor de cabeza. Porque el estreno no tuvo para nada el resultado esperado. Alpine no pudo sumar puntos en Austria, y tanto Franco como Gasly sufrieron con un auto complicado, falta de balance, poca adherencia, y una degradación de neumáticos que los fue comiendo vivos durante la carrera. Franco lo explicó el viernes sin vueltas: el ala nueva no había generado la diferencia esperada. Es más, cuando la compararon con la versión anterior, la de siempre, el salto directamente no apareció. Cero. Nada. La pieza nueva no mejoraba a la vieja. Y acá tengo que explicarte algo que mucha gente no entiende, porque es la clave de todo. Una actualización que no funciona no es solamente una actualización que no ayuda. Es mucho peor que eso. Una pieza nueva que no rinde te desordena todo el laburo. ¿Por qué? Porque los equipos diseñan las piezas en la computadora y en el túnel de viento esperando que rindan tanto. Cuando la llevas a la pista y no rinde eso, se te rompe lo que se llama la correlación de datos. Dejas de saber si lo que ves en la fábrica es lo que vas a ver en la pista. Y eso siembra dudas dentro del box. Todos empiezan a preguntarse: ¿el problema es la pieza, es el auto, es la puesta a punto, o es que nuestras herramientas nos están mintiendo? Es veneno puro para un equipo. Y para Franco fue todavía más visible que para su compañero. El auto se sintió desconectado, impredecible, con respuestas distintas entre las curvas lentas y las rápidas. Y ojo con esto, porque para un piloto eso es lo peor que le puede pasar. Sin confianza en el balance del auto, cada vuelta se transforma en una negociación, en un ir tanteando a ver qué hace el auto en cada curva. ¿Se puede manejar así? Claro que sí, lo hacen los buenos pilotos. Pero no se puede atacar de verdad. No podés ir al límite si no confías en lo que tenés abajo. Y aún así, con todo eso en contra, Franco cruzó la meta y trajo el auto a casa. En un auto que no le daba nada, sacó lo que había. Ahora viene el contraste, el que le da vuelta a la historia. Que copiar la pieza de un campeón no te funcione de entrada no significa que la idea esté mal. Significa que copiar una parte suelta no alcanza si el resto de tu auto no está pensado para trabajar con esa parte. Es como ponerle el motor de una Ferrari a un auto que no está preparado para ese motor. Tenés la pieza buena,
pero no la podés aprovechar todavía. El concepto de Mercedes puede ser el correcto. El desafío de Alpine no es tirar el ala a la basura, es entender cómo hacerla funcionar dentro de su propio auto. Y eso es exactamente lo que dijo el equipo. Más allá del mal fin de semana, en Alpine no descartaron las actualizaciones. Al contrario, la intención es comprender mejor cómo funciona el nuevo paquete y encontrar una puesta a punto que permita aprovechar todo su potencial. Se especula, y tiene bastante sentido, que si logran destrabar esa ala, podría convertirse en la base sobre la que construyan toda la segunda mitad de temporada. El problema es que no les sobra tiempo. Todo lo contrario. Porque el próximo compromiso es Silverstone, y Silverstone es un fin de semana sprint. ¿Qué significa eso? Que hay una sola práctica libre antes de salir a clasificar. Una sola. O sea, muchísimo menos margen para experimentar, para probar configuraciones, para entender esa ala rebelde. Alpine tiene apenas unos días de análisis en la fábrica y una sola sesión en pista para resolver un misterio técnico que en Austria no pudo descifrar. Es una carrera contra el reloj, literalmente. Así que la pregunta que queda picando es esta: ¿van a poder los ingenieros de Enstone descifrar el enigma del ala antes de que se apaguen los semáforos en Silverstone? Porque de eso depende que Franco tenga abajo un auto con el que pueda pelear de verdad, o uno que lo obligue de nuevo a negociar cada curva. La pieza que en Austria fue un fracaso puede transformarse en el arma que necesitan. O puede seguir siendo el fantasma que los persigue. Y la respuesta a ese misterio se empieza a escribir este mismo viernes. Y hay un dato que agranda el misterio: los problemas que sufrió el auto en Austria no fueron solo de balance. Hubo falta de tracción, poca adherencia y una degradación de neumáticos que fue castigando a los dos autos a medida que avanzaba la carrera. Todo eso apunta a lo mismo: un auto que todavía no trabaja como un conjunto, con la parte delantera pidiendo una cosa y la trasera respondiendo otra. Por eso entender el ala nueva no es un capricho técnico, es la llave de todo. Si Alpine logra que esa pieza converse con el resto del monoplaza, el auto que en Austria fue un dolor de cabeza podría volver a pelear donde estaba antes, en la zona de puntos, discutiendo el liderazgo del medio pelotón. La diferencia entre un fracaso y un acierto, muchas veces, es solamente cuestión de entender lo que ya tenés. Y por otra parte, hay cosas que la Fórmula 1 no había visto antes de Franco Colapinto. Una de ellas es lo que pasó este fin de semana en las tribunas del circuit de Barcelona-Cataluña. Cientos de argentinos viajaron miles de kilómetros para estar ahí, para verlo, para gritarle el nombre, para que sepa, en medio de esa vorágine de ingenieros y estrategas y telemetría, que del otro lado de las vallas hay gente que lo quiere de verdad. Lo impactante no es que haya fanáticos argentinos en una carrera de Fórmula 1. Lo impactante es la intensidad. La cantidad de banderas celestes y blancas que aparecieron en el paddock desde el jueves. Los grupos de personas esperando horas con remeras de Colapinto, con carteles escritos a mano, con el número 43 pintado en la cara. Ese fervor que en Argentina es natural, casi instintivo, pero que en el contexto de la Fórmula 1 resulta completamente fuera de escala. Y Colapinto lo sabe. Cuando pasa frente a esa gente y escucha ese griterío, algo cambia en su cara. No es la cara del piloto que está en modo trabajo, calculando tiempos y pensando en setups. Es la cara de un pibe de 23 años que entiende exactamente lo que representa para toda esa gente. Que entiende que muchos de ellos no tienen plata de sobra y aún así cruzaron el Atlántico. Que entiende que lo están mirando como a un héroe, y que eso es un peso enorme y un combustible extraordinario al mismo tiempo. Las imágenes de Franco firmando autógrafos en Barcelona se viralizaron en minutos. Camisetas, gorras, fotos, banderas. Firmas una tras otra, sin apuro, mirando a los ojos, diciendo 2 palabras a cada persona. Eso no lo hace un piloto que está cumpliendo con una obligación. Eso lo hace alguien que genuinamente conecta con su gente. Este fin de semana, el contexto es especial también por el Mundial de Fútbol. El certamen arrancó en México, y en Barcelona hay una mezcla de atmósferas que no se da todos los días. La selección argentina va a debutar en los próximos días, y el paddock entero sintió eso. Colapinto llegó al Media Day con una camiseta especial de la albiceleste. Una edición diseñada para el Mundial, celeste y blanca, con detalles que hacen referencia directa al torneo. La escena fue inevitable. Pierre Gasly y Franco Colapinto pateando un arco improvisado en uno de los accesos al paddock, con Alpine grabando todo para sus redes. Gasly, con su historia particular contra Argentina en Qatar 2022, aceptando el desafío deportivo con una sonrisa. Y cuando Colapinto metió el gol, gritó.
Levantó los brazos, corrió unos pasos, y la imagen fue exactamente la que todos querían ver. Un piloto de Fórmula 1, con la camiseta de su selección, en el paddock de Barcelona, a días de que su país defienda el título mundial. La carga emocional de esa escena para un argentino es difícil de explicarle a alguien que no lo es. Pero la Fórmula 1 también pone los pies en la tierra. El viernes de prácticas fue duro. El auto de Alpine